Conexiones Artificiales les da la bienvenida. Continuamos con nuestra exploración de Visiones Vírgenis, las visiones de la doncella. Y qué bueno que estamos de vuelta porque el material de hoy es verdaderamente fascinante. Sí, totalmente. Para quienes nos acompañan en este análisis a fondo, hoy tenemos sobre la mesa dos extractos muy particulares de estas crónicas medievales. Así es, son textos que nos van a obligar a mirar la historia desde una perspectiva muy distinta. Estamos hablando específicamente de las profecías y del pueblo, y de otro llamado del Círculo de los Doctores y de los Demonios. Que suenan como títulos de películas, pero, la misión central de esta exploración es intentar comprender un choque monumental que se describe en estos textos. Un choque de realidades, digamos. Exacto. Por un lado tenemos la fe genuina y arrolladora de un pueblo, que ha sido oprimido, gente hambrienta, golpeada por décadas de guerra. Sí, una desesperación total. Y por el otro lado está el terror absoluto, casi paralizante, de una institución poderosa que siente paso a paso cómo se le escapa el control de las manos. Y hay que adelantar a nuestra audiencia que esta no es la típica narración de batallas militares o asedios de castillos. No son simples movimientos de tropas. Para nada, va mucho más allá de lo físico. Lo que estos textos revelan es una guerra psicológica brutal y un nivel de manipulación legal que de verdad es asombroso. Es una radiografía perfecta de cómo reacciona el poder establecido cuando aparece una figura incomprensible que desafía absolutamente todos sus manuales. Todas sus reglas. Es una historia sobre el monopolio de la verdad. Muestra qué sucede cuando alguien desde fuera del sistema estructurado amenaza con hacer irrelevante a ese mismo sistema. Bueno, vamos a desempacar esto. El primer extracto, de las profecías y del pueblo, nos prepara el terreno de una manera casi cinematográfica. Ajá, es muy visual. Nos dice que el nombre de la doncella ya resonaba en los monasterios y en los castillos mucho antes de que ella misma dijera una sola palabra. O sea, antes de que siquiera pisara una corte. Exacto. El texto menciona profecías antiguas que ya circulaban de boca en boca entre frailes, caballeros, campesinos. Hablaban de los libros de Merlín, de sueños crípticos que había tenido San Remigio. O visiones de obispos muy antiguos también. Sí, y todas estas historias apuntaban a lo mismo, una virgen armada que vendría de las fronteras de Lorena. Alguien de linaje muy pobre, pero rica en gracia. Que estaba destinada a llevar al delfín a Reims y barrer a los enemigos de Francia como el viento barre la paja. Lo fascinante aquí es entender por qué estas profecías tenían tanto peso. El terreno ya estaba increíblemente fértil. Había una necesidad real. Totalmente. La psicología colectiva de la época, marcada por una desesperación profunda, estaba predispuesta a encontrar una figura salvadora que encajara en ese molde específico. Claro. El texto nos da el contexto perfecto. Era una población que sufría de hambre constante, que veía sus cosechas quemadas año tras año. Y que vivía aterrorizada por lo que el autor llama la lanza inglesa. Y en medio de esa pesadilla de barro y sangre, llega Juana. Imagínate la escena. Una muchacha sin educación formal que no sabía leer ni escribir, pero que de repente se presenta en la corte trayendo su espada y su estandarte. Es una imagen poderosísima. Y el cronista relata cosas que dejaban a todos helados. Esta joven sabía secretos que era imposible que supiera. Nombraba a los consejeros ocultos del rey. Y predecía victorias militares en lugares donde hasta ese momento solo había existido la más absoluta derrota. Para la gente común eso era la pieza que faltaba en el rompecabezas. Exacto. En medio de esa desesperación que mencionábamos, esta gente no necesitaba doctores en teología de la Universidad de París. No les importaban los académicos. Ni querían un certificado de milagro redactado en latín. Para ellos, la salvación era evidente. El simple hecho de que estuviera ahí una campesina con armadura parecía devolverles el favor de Dios. Fíjate que la seguían, querían tocar su caballo, le pedían que intercediera por sus enfermos. Era una fe visceral nacida de la necesidad absoluta de creer que el cielo no los había abandonado. Y el texto está lleno de testimonios recogidos en las actas que le dan una textura increíble a esta parte de la historia. Parecen relatos de realismo mágico, pero eran juramentos formales. Documentos legales de la época. ¿Sí? Por ejemplo, el narrador menciona a un labrador en Orleans que testificó bajo juramento haber visto con sus propios ojos cómo las balas de los cañones literalmente se apartaban del lugar donde ella estaba parada, en medio del asedio.
Piensa en el impacto psicológico de eso en un ejército que lleva meses perdiendo. Te cambia toda la moral. Ver a una líder proyectar esa invulnerabilidad genera un efecto de contagio masivo. El miedo desaparece porque la fe se convierte en un escudo físico para los soldados. Y esa fe cruzaba todos los límites. Hay otro detalle en las actas, sobre un soldado que estaba herido de muerte agonizando en el lodo, y que al ver ondear el estandarte blanco de la doncella se incorporó de golpe, afirmando que ya no sentía ningún dolor. Es increíble. El cronista también menciona a mujeres de las aldeas que aseguraban haber soñado con ella mucho antes de conocerla. Visiones donde Juana llevaba una corona de flores del legendario árbol de las hadas. E incluso los veteranos juraban que los caballos de guerra, que suelen ser bestias nerviosas, impredecibles, violentas, se tranquilizaban completamente y bajaban la cabeza cuando ella pasaba caminando. Y esa conexión mística no se limitaba a la batalla. No, el texto resalta una imagen muy íntima. Decían que las noches antes de los combates, en lugar de dormir o trazar mapas, ella se quedaba horas mirando al cielo. Hablando en susurros con alguien invisible. Exactamente. Pero aquí es donde encontramos la primera gran fractura. En la narrativa, el choque con la realidad institucional. Porque la reacción de los jueces ante estos mismos testimonios es de no creerse. Es un contraste brutal. Mientras que el narrador de nuestro texto veía todo esto con empatía como un recordatorio poético de que Dios escoge lo débil para avergonzar a lo fuerte, la élite educada reaccionaba con un desdén brutal. Los tribunales leían estos relatos maravillosos en las actas y se reían abiertamente. Los catalogaban de manera despectiva como cuentos de mujercillas. Reducían algo que estaba transformando el alma entera de un país a simples supersticiones de gente ignorante. Es la soberbia académica. Para la jerarquía, esa conexión directa y orgánica entre lo divino y el pueblo llano, sin pasar por sus filtros, era inaceptable. Porque una campesina no podía ser un canal divino porque no tenía el vocabulario ni la autorización para hacerlo. Exacto. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque el texto hace una transición brusca, nos arranca de los campos de batalla, de los caballos y del fervor popular y nos mete de lleno en la oscuridad de Rouen, donde Juana está prisionera. El cronista pinta una atmósfera asfixiante, casi claustrofóbica. Describe salas cerradas de techos bajos donde se reúnen teólogos y juristas, salas iluminadas apenas por velas parpadeantes. Con un ambiente muy pesado. Y usa una frase tremenda que se queda grabada. Dice que esas salas olían a cera y a miedo. Si conectamos esto con el panorama general, ese olor a miedo no proviene de Juana, que está encadenada en una celda. Claro que no. Es el miedo palpable de los doctores de París, de la élite académica y religiosa del momento. El texto expone una crisis institucional de proporciones épicas. El dilema central que enfrentaban estos eruditos era profundamente existencial. Si el pueblo llano venera a Juana sin hacer preguntas, y si los reyes la escuchan y ganan guerras siguiendo sus consejos sin medir primero su nivel de educación, entonces, ¿para qué sirve la jerarquía de la iglesia? Es que los vuelve obsoletos. Totalmente irrelevantes. Si Dios decide saltarse la burocracia y hablar directamente a través de una muchacha de 17 años, toda la estructura de poder, los intermediarios, los cobros de diezmos, los obispos y sus concilios pierden su razón de ser. Y la respuesta automática de cualquier institución amenazada es buscar la manera de invalidar la amenaza. Defenderse atacando. En este caso, la herramienta para invalidarla era buscar demonios. El texto describe a estos hombres reunidos en esas salas, peritos absolutos en herejía, expertos en distinguir el trigo de la cizaña, buscando desesperadamente un pretexto legal. Y los elementos sobre la mesa del obispo Cauchon, quien presidía este tribunal, son una ventana a su paranoia. Es un escenario muy oscuro. El narrador detalla que tenían apilados gruesos volúmenes que describían los pactos de las brujas con espíritus impuros. Mientras Juana dormía encadenada o fingía dormir para no mostrar debilidad, estos hombres leían en voz alta pasajes del Deuteronomio. Sobre los castigos a quienes hacen sacrificios a Moloch. O debatían sobre las deidades antiguas, como Baal. Para dar un poco de contexto a quienes nos escuchan, invocar a Moloch y a Baal no era casualidad. En la tradición bíblica, estos representan la idolatría más oscura, las falsas deidades de la antigüedad que exigían sacrificios humanos. Los peores villanos, digamos. Sí,
Y los teólogos medievales creían que estos demonios antiguos no desaparecían, sino que cambiaban de máscara según la época. El terror genuino de estos académicos era que Baal estuviera tomando ahora la figura luminosa de un arcángel. Para engañar a los incautos a través de las visiones de Juana. Además de esos textos antiguos, el cronista menciona que consultaban obsesivamente las sentencias de Pedro Lombardo, Para intentar discernir de dónde venían los espíritus que le hablaban a la doncella. que es un detalle fundamental. Porque las sentencias de Pedro Lombardo eran básicamente el libro de texto definitivo de la teología en la Edad Media. Si un erudito quería probar que algo era herejía, magia negra o desviación doctrinal, acudía a las sentencias. El manual de reglas. Exacto. Estaban revisando los manuales académicos página por página buscando el artículo exacto, el tecnicismo legal divino para poder atraparla y justificar su condena. Y la justificación teológica a la que llegan es un ejercicio de lógica circular basada puramente en el instinto de supervivencia de la institución. Una maroma mental. Llegaron a una conclusión que sonaba más o menos así. Si las voces que escucha esta muchacha le mandan desobedecer a las órdenes de la iglesia militante, es decir, a nosotros, entonces esas voces no pueden venir de Dios en absoluto, tienen que ser del adversario. Es un silogismo perfecto para blindarse. La lógica del miedo dicta que cualquier cosa que desafíe la autoridad de los que están en el poder debe, por definición estricta, ser demoníaca. Si no encaja en sus libros, es del diablo. Así de simple. Lo cual nos lleva a la tercera parte de este análisis que parece sacada de un thriller político, el debate a puerta cerrada entre estos hombres para construir una trampa legal casi perfecta. Una trampa diseñada al milímetro. El narrador describe las distintas facciones que existían entre los eruditos. Por un lado nos habla de un dominico de rostro aguileño que proponía un enfoque casi de laboratorio religioso. Sugería hacerla ayunar severamente durante 3 días y luego someterla a un exorcismo menor. La idea era observar la reacción como quien observa un insecto bajo un cristal, ver si las voces que Juana escuchaba se callaban ante el exorcismo o si por el contrario se irritaban y mostraban su verdadera naturaleza oscura. Pero en contraste con ese enfoque espiritual, por muy severo y retorcido que fuera, surge una figura mucho más política dentro del consejo. El estratega. El texto menciona a otro doctor de la universidad, un hombre mucho más cauto que entendía las desastrosas implicaciones de lo que estaban haciendo. Este hombre advirtió que un exorcismo público o una prueba espiritual que saliera mal podría convertir a Juana en una mártir definitiva a los ojos del pueblo. Y la intervención de este doctor, tal como se cita directamente en la fuente, es de un pragmatismo verdaderamente escalofriante. ¿Sí es brutal? Dice ante la mesa: no necesitamos probar demonios, basta con herejía para quemarla y el fuego hará el resto del trabajo. Están admitiendo a puerta cerrada que el objetivo es simplemente la aniquilación burocrática del problema. El fuego hará el resto. Y para justificar este asesinato judicial empiezan a rebuscar en los precedentes históricos. El dominico de rostro aguileño leyó tratados antiguos sobre otros grupos que habían causado problemas similares a la jerarquía. Menciona específicamente a las beguinas y a los frailes espirituales, grupos que según entiendo también afirmaban tener una línea directa con lo divino sin pedirle permiso al obispo en turno. Exactamente. Las beguinas, para poner en contexto, eran mujeres laicas que en siglos anteriores decidieron vivir vidas de profunda devoción religiosa, pero fuera del control formal y de los muros de un convento tradicional. Iban por la libre. Y los frailes espirituales, por su parte, eran ramas de la orden franciscana que practicaban una pobreza extrema y a menudo criticaban la riqueza acumulada de la iglesia. Un peligro para las finanzas y el orden. Ambos grupos representaban una fe viva que escapaba al control jerárquico y ambos fueron perseguidos brutalmente. El argumento de los doctores en Rouen era que Juana no era un evento aislado, sino la continuación de esa misma enfermedad rebelde. No era la primera visionaria problemática de la historia, pero el texto subraya cuál era su mayor agravante: su pecado imperdonable a los ojos de la institución en ese momento histórico específico. Y no era tanto el contenido de sus visiones. Exacto. Era que el pueblo entero la tomaba por una señal verdadera e inequívoca del cielo y no por una tentación o un engaño pasajero. El alcance masivo de su influencia era lo que la hacía un peligro crítico. Y para neutralizar ese nivel de influencia, sabían que necesitaban desacreditarla por completo ante la opinión pública. Quemarla no era suficiente. Tenían que demostrar que era humana, falible y que había roto la ley.
Ahí es donde entra la infame trampa de la relapsa, un plan macabro propuesto y diseñado por un canónigo de París presente en esas reuniones. Un plan muy oscuro. Ese momento de la lectura es donde el estómago se te hace un nudo. Poniéndonos en los zapatos de la época, la crueldad y la frialdad de este plan es monstruosa. Me gustaría que nos explicaras cómo funcionaba esta trampa legal de la que habla el texto porque es el núcleo de su condena. Claro. La estrategia de este canónigo es brillante desde una perspectiva jurídica, pero profundamente sádica. Durante el juicio se dieron cuenta de que probar una intervención demoníaca directa era teológicamente resbaladizo. Era difícil de comprobar. Y además, Juana respondía a los interrogatorios con una agudeza increíble, esquivando las trampas doctrinales, así que la táctica de los jueces cambió drásticamente. Ya no buscaban el debate teológico. En lugar de buscar una caída espiritual en el debate, decidieron forzar una caída humana y física en su celda. La atacaron donde era más vulnerable. Así es, el plan consistió en obligarla, bajo amenaza de ejecución inmediata, a dejar la ropa de hombre que había usado en campaña. La forzaron a firmar un documento aceptando usar vestido de mujer. Y una vez que lo hizo, deliberadamente la dejaron confinada en su celda, pero rodeada noche y día por guardias laicos ingleses. Hombres rudos y fuertemente armados. El cálculo del canónigo era perturbador. Sabían perfectamente que una joven prisionera rodeada de soldados enemigos no podría guardar su seguridad física por mucho tiempo vistiendo faldas. Era una amenaza constante a su integridad. El texto menciona que en los ojos de este canónigo brillaba ese cálculo oscuro. Sabían con absoluta certeza que el terror constante a ser agredida durante la madrugada la obligaría por puro instinto de supervivencia a volver a ponerse la ropa de hombre. Los calzones y botas de soldado para poder atar las cuerdas y protegerse de los guardias. Y ese era el golpe maestro del plan. En el momento exacto en que Juana, movida por el pánico, volviera a usar la ropa masculina que le habían prohibido, caería de lleno en la trampa jurídica. Ya tenían la excusa. Automáticamente se convertiría legalmente en relapsa. Este término técnico designa a un hereje que recae en su falta después de haber abjurado y sido advertido. Y las consecuencias de eso eran definitivas. Para un hereje primerizo había castigos menores. Para un hereje relapso, la única sentencia posible era la hoguera. Como bien apunta el narrador del extracto, esta red mortal no se tejió con fuego del cielo, ni con teología profunda sobre demonios. Se tejió explotando la carne, la vulnerabilidad y el terror físico de una prisionera. Es una bajeza institucional terrible. Entonces, ¿qué significa todo esto? El cronista que nos relata estos hechos confiesa en sus líneas que asistía a todas estas deliberaciones a puerta cerrada, con el corazón completamente partido en dos. Él estaba viendo la injusticia en primera fila. Y hace una observación que creo que es el meollo, el punto de quiebre de todo este análisis documental. Notó que cuando los doctores hablaban de demonios de la antigüedad y de clasificaciones de herejías, sus voces sonaban clínicas, aburridas, distantes. Como cirujanos describiendo una herida en un manual de anatomía. Pero cuando el tema cambiaba en la mesa y hablaban de la fe simple del pueblo, de cómo los campesinos seguían a Juana y de los testimonios de los soldados, las voces de esos mismos académicos se endurecían, se llenaban de rabia y de urgencia. Esa es la revelación brutal del texto. El narrador se da cuenta de que el verdadero enemigo de estos eruditos con túnicas costosas no eran los espíritus impuros, ni Baal, ni las supuestas voces que Juana escuchaba en el bosque. El verdadero enemigo, lo que realmente odiaban y lo que les quitaba el sueño, era ese despertar del pueblo. Temían a muerte una verdad simple que no podían abarcar, regular o facturar con sus reglas y concilios. Y así la condenaron al fuego. No por haber ganado batallas que las mentes militares juzgaban imposibles, no por brujería comprobada, sino por lo que su existencia misma representaba. En un mundo donde un puñado de hombres privilegiados, encerrados con sus libros antiguos, querían ser los únicos intérpretes válidos de la voluntad de Dios en la tierra. Esto plantea una pregunta importante. Adelante. Aunque hablemos de antorchas, armaduras y concilios medievales del siglo XV, la dinámica de poder que expone este texto es inquietantemente familiar para quienes nos escuchan hoy en día. Sigue pasando.
Vivimos en un mundo completamente saturado de información, donde abundan los autodenominados expertos y las estructuras rígidas de autoridad en cada aspecto de nuestra vida. Y este relato nos invita a observar cómo con demasiada frecuencia las grandes instituciones actuales, ya sean corporativas, académicas o políticas, prefieren destruir, silenciar o desacreditar aquello que no pueden medir. Etiquetar o controlar dentro de sus parámetros. Ocultan sus propios miedos existenciales y su obsolescencia debajo de montañas de burocracia, tecnicismos legales interminables o jergas incomprensibles. Diseñadas para mantener a la gente común fuera de la toma de decisiones. Es la maquinaria implacable del poder protegiéndose a sí misma a toda costa sin importar a quién tenga que aplastar en el proceso. Es una constante en la historia. El narrador de las crónicas nos deja con una imagen final que es muy difícil de borrar. Nos cuenta que mientras salía de aquellas oscuras salas cerradas en Rouen, con la cabeza retumbándole llena de nombres de demonios extraños y fórmulas burocráticas de exorcismos, no podía dejar de pensar en la imagen real de la doncella. Pero no en la prisionera asustada y rodeada de guardias, sino en la imagen viva que los testigos en el campo habían descrito con tanto fervor. Ella arrodillada bajo el viento con su estandarte blanco, con la espada de 5 cruces al cinto, el anillo apretado en el dedo y mirando fijamente hacia el horizonte. mirando con la tranquilidad profunda de alguien que sabe que el verdadero juicio, el que realmente va a trascender en la historia, no proviene de esos hombres asustados que huelen a cera vieja, ni de sus concilios cerrados llenos de trampas legales. Es una estampa de resistencia pura, el testimonio imborrable de un espíritu humano frente a un sistema frío que intentó por todos los medios imaginables reducir un misterio inabarcable y esperanzador a una simple infracción penal para mantener el status quo. Dejaron un precedente oscuro, pero también una leyenda imborrable. Y para cerrar esta exploración de hoy, queremos dejar a nuestra audiencia con un pensamiento provocativo, una idea nueva para masticar sobre este tema. La historia nos ha demostrado una y otra vez que las grandes instituciones siempre intentan aplastar a los visionarios utilizando burocracia, reglas complejas y el miedo a lo desconocido. Así es.